acerca de lo que vamos a iniciar en este nuevo año. Gracias, Miguelito. Gracias. Bueno, muy bien. La clase, bueno, primeramente, pues unirme a estas oraciones que acabamos de escuchar. Darle gracias a Dios porque a través de este estudio que estamos haciendo de Apocalipsis, Dios nos ha enseñado muchas otras cosas maravillosas. Es un libro, pues, inimaginable, como ya lo hemos escuchado en otras oportunidades. Era un libro totalmente cerrado para nosotros y pues Dios ha tenido a bien abrirlo en estos tiempos y como escuchábamos en las oraciones, cada uno como estos creyentes de Berea tenemos la posibilidad de ir a Él y de poder indagar más, de poder mirar si estas cosas son así. Entonces, para iniciar este año 2023, hace 8 días tuvimos un maravilloso compartir de corazones. Hoy la idea es retomar y pues yo quisiera que en este retomar cada uno, si hay algún elemento de los que estamos viendo, algo que de pronto no haya quedado claro, tome nota y al final podemos entonces revisar. Entonces, ¿qué hice yo? Básicamente, hice varias conceptualizaciones de diferentes maneras. En este caso, la que vamos a mirar son los distintos temas que vienen por capítulos de una manera muy sencilla. Y entonces la idea es que si hay algo en la presentación que va a ser básicamente sencilla y corta, donde o no nos acordamos o no entendimos, pues ahí entonces tomamos nota y al final cuando termine la presentación, entonces nos devolvemos y revisamos ese punto. Y ahí es también pues donde te pido, Juan, me colabores si hay algo que podamos profundizar. Entonces esa va a ser como la mecánica de esta primera clase. Pues aquí vamos a ver cantidad de cosas que hemos visto, que Dios nos ha abierto el entendimiento y que por supuesto encajamos dentro de este contexto del Antiguo Testamento, dentro de estos libros maravillosos, y vemos que efectivamente esta palabra es perfecta. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Donde se encuentra esta primera parte de los caballos es en el capítulo 6. Allí se habla del primer caballo, que ya vamos a ir más adelante a verlo un poquito más en detalle, y se hablan de los sellos. Entonces, en este capítulo 6 tenemos la oportunidad, tuvimos mirar estos 4 caballos, el caballo blanco, el caballo bermejo, el negro, el amarillo. El quinto sello, que es ya un cambio de tema, y son aquellas almas de los muertos por causa de la palabra de Dios. Estas almas se encuentran bajo el altar, un gran tema. Bien, y tenemos también el sexto sello, que es este gran terremoto, donde se ven las estrellas del cielo cayendo y todo lo que vamos a ver más adelante, que se va a llamar el gran día del Señor. Eso se encuentra en el capítulo 6. Entonces aquí podemos ir mirando estas diferentes partes que ya hemos trabajado. Bien, en el capítulo 7, ahí específicamente está el tema del sellado de los 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. También se encuentra el tema de la gran multitud que está delante del trono de Dios, los que han salido de la gran tribulación y lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del cordero. Entonces aquí ya vamos teniendo ideas, recordando, volviendo a retomar después de todo este tiempo que nos hemos visto acerca de estos distintos grupos, 144,000, y hay otro grupo que es la gran multitud, ubicados en el capítulo 7. En el capítulo 8 viene entonces la apertura muy especial del séptimo sello, donde se da un silencio en el cielo como por media hora. Muy especial este silencio. Y ahí es cuando a los 7 ángeles se les dieron las 7 trompetas. Hay un ángel que se para adelante ante el altar con un incensario de oro. Es un detalle muy especial. Y este incensario de oro es para añadirlo
a las oraciones de los santos. Está lleno de este incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Y aquí en este capítulo 8 está el toque de las 4 primeras trompetas y viene el primer ay. Bueno, capítulo 9, tenemos el quinto ángel. Entonces fíjense que en este capítulo 8 se abre el séptimo sello y está el toque de las primeras 4 trompetas. Capítulo 9, el ángel toca la quinta trompeta y hay un evento tremendo, que es la apertura del pozo del abismo, del cual salieron langostas para hacer daño solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Por 5 meses van a estar atormentándolos como el tormento de un escorpión cuando hiere al hombre. Los hombres ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Al toque de la sexta trompeta, se desatan los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y ya vamos entonces para el capítulo 10. En este capítulo 10 hay un cambio. Viene el descenso de un ángel fuerte con un librito abierto y hace un juramento de que el tiempo no sería más. Y acá se da el famoso toque de la séptima trompeta. El misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, aquí en estos capítulos del 6 al 10 ya están los sellos y están las trompetas. Bien. Capítulo 11, viene la medición del templo. Entonces fíjense que antes teníamos en el capítulo 10 que se inicia el toque, al toque de la séptima trompeta se anuncia, el misterio de Dios se va a consumar. Pero antes de ese toque aquí hablamos en el capítulo 11 viene la medición del templo, está el ministerio de los 2 testigos, que son los 2 olivos, y los 2 candeleros, gran tema que vimos. Luego vemos que la bestia matará a estos 2 testigos, pero luego de 3 días y medio van a resucitar. También viene aquí en el capítulo 11 el segundo ay. Y ahora sí, el séptimo ángel tocó la trompeta y los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Aquí está que los 24 ancianos, adoraron a Dios. El templo de Dios es abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Muchos eventos. Llegamos al capítulo número 12 y aquí vemos ese capítulo de las señales. La primera gran señal es la mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Un tema maravilloso que vimos en distintas facetas acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, acerca de la palabra que estuvo escrita en los cielos. Bueno, y viene otra señal, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. También está aquí, la mujer dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Dentro de este tema vimos detalles maravillosos como quién será, el hijo varón de esa mujer y el arrebatamiento para Dios y para su trono. Luego vimos que la mujer huye al desierto, entonces otra compañía. La gran batalla que se da en el cielo, Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y, tremendo, es lanzado fuera y arrojado a la tierra. El dragón persigue a la mujer, pero a ella se le dieron 2 alas de gran águila para que volase al desierto, a su lugar donde es sustentada. Por último, en este capítulo, el dragón hace guerra contra la descendencia de la mujer, por supuesto la que se quedó, la que no quiso salir, la que no, por alguna situación, básicamente familiar, se queda atrás y no huye al desierto. Ellos van a ser los que van a soportar lo que viene, teniendo al mismo dragón acá en la tierra, con todas sus huestes. Bien, capítulo 13. Sube del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí nos tomamos un gran tiempo y vimos la estatua de Nabucodonosor allá en Daniel,
vimos lo de los imperios mundiales, procuramos entender todo esto que ha sucedido con los gentiles, hasta finalmente llegar a esta bestia que tiene 10 cuernos y que van a ser estos reyes que al final van a gobernar. También dice, y la bestia era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Entonces vemos aquí lo que va a suceder con el anticristo, que va a morir, pero luego va a resucitar, y aparece la otra bestia, que es hablando del falso profeta. Esta segunda bestia tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hace grandes señales e infunde aliento a la imagen de la bestia, que ella básicamente, esa imagen está diseñada para matar a todo aquel que no la adore. Tremendo. Y hacía que todos, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Para que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Son pequeños detalles que ya vimos. Bien, avanzamos al capítulo 14. El cordero en pie, entonces aquí ya cambia el tema que se está trabajando. El cordero en pie sobre el monte de Sión, y la visión es que él está con los 144,000. Hay la predicación del evangelio eterno a los moradores de la tierra, este evangelio aionion, y hay otro ángel que anuncia la caída de Babilonia, un tercer ángel que advierte que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, será atormentado con fuego y azufre y no tendrá reposo de día ni de noche. Aquí miramos este detalle que tiene que ver con el infierno, con todo lo que significa, que no es lo que nos enseñaron. Otro ángel dijo al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, y metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Otro ángel mete su hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Aquí ya vienen los juicios sobre Israel y sobre el mundo. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,700 estadios. Bien, el capítulo 15 inicia con otra señal. Dice que otra señal donde hay 7 ángeles con las 7 plagas postreras, donde es consumada la ira de Dios. Entonces aquí, fíjense que ya nos estamos acercando hacia la última señal, que son las 7 copas. Visión de un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca. Vemos aquí un detalle muy importante, y es que el templo se llena de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí ya no hay tiempo y ya no hay oraciones intercesoras. Ya el tiempo es cumplido, sino que ya hasta que sean derramadas las 6 copas de la ira de Dios. Y vemos en el capítulo 16, que fue donde terminamos el año pasado, las distintas copas. La primera copa, la úlcera maligna; la segunda copa, que fue sobre el mar; la tercera copa sobre los ríos, que se convierten en sangre; la cuarta copa sobre el sol; la quinta copa sobre el trono de la bestia; la sexta sobre el gran río Éufrates, y allí aparecen los 3 espíritus inmundos, que vemos que son los que preparan una batalla, que va a ser la batalla del Armagedón. La séptima copa es una copa que se lanza por el aire, y hay una voz del templo diciendo, hecho está. Un gran terremoto, que vimos que este gran terremoto remueve absolutamente toda la tierra y la transforma. Hay un cambio. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Bien, estos aquí están resumidos por capítulos, a grosso modo, los distintos temas que hemos visto acá sobre los sellos, sobre las trompetas y las copas. Entonces, aquí inician una serie de consideraciones
y es lo que nosotros debemos empezar a trabajar, a recordar para poder retomar los temas y continuar. Entonces, recordar que básicamente los sellos son una visión general de los acontecimientos de los últimos 7 años. Y, muy importante, luego se explican los detalles, es decir, lo que va a suceder durante estos 7 años, que es nombrado en los sellos, se explican a través de las trompetas y las copas. Recordemos que Dios va hacia adelante en unas visiones y luego pueda que o Dios no regresa para volver a mirar otros detalles. Algunas visiones pueden coincidir con otras, pero básicamente esa es la manera como está distribuida. Los sellos son del tema general y luego vamos regresando con los detalles escritos en las trompetas y las copas. Bueno. Bien, entonces, Bullinger hace unas consideraciones acerca de los sellos. Recordemos que estos sellos van a estar presentes, digamos, de manera general durante los 7 años, ya que efectivamente, por ejemplo, van a haber guerras en todo el tiempo, por supuesto que va a haber hambre y con mayor razón va a estar la muerte presente. Entonces, los caballos. Dice Bullinger que durante la totalidad del periodo, los de los últimos 7 años van a estar los sellos, ya que los caballos permanecerán durante este lapso y además esta conclusión es por los acontecimientos que van a ocurrir durante el 6º sello, que como vemos ahí se habla de el gran día de la ira del Señor y los 2 eventos que están ubicados en este 6º sello que son el sello de los 144.000 y aquí aparece la gran multitud. Recordemos que la gran multitud es la cosecha que va a recogerse de lo que predicaron los 144.000, son como su cosecha. Bien, entonces, en estos sellos se tienen la totalidad de los eventos que van a ocurrir, incluido el silencio que va a haber en el cielo, y recordemos que el 7º sello abre las trompetas. Entonces, muy importante, siempre dedicamos en la primera parte a este tema de los caballos que ya vamos a mirar en resumen qué contienen. Bien, es muy importante que nosotros sepamos que toda la palabra es una unidad. Recordemos que Mateo 24, cuando el Señor Jesucristo les está relatando a ellos los acontecimientos de los últimos tiempos, debe encajar, ¿sí? Y aquí dice Bullinger en sus consideraciones que el 6º sello permite encajar esta profecía de Mateo 24, donde el Señor Jesucristo les relataba, inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potestades de los cielos serán sacudidos de temblor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces recordemos que efectivamente si nosotros ubicamos todo el capítulo 24 de Mateo, lo que el Señor Jesucristo les contó en su momento acerca de los eventos del final, claro que deben casar con estos tiempos de los sellos, las trompetas y las copas. Bien, recordemos que el 6º sello es seguido por el silencio en el cielo. Hay media hora, dice, de silencio en el cielo. Y esto es como si Dios quisiera de alguna manera quebrar para no tener esa continuidad, sino que hay que volver atrás y aprender más detalles de los juicios que deben completarse. El 7º sello abarca la totalidad del gran periodo del juicio de las trompetas y las copas. Entonces, eso es algo que debemos entender, que dentro del 7º sello efectivamente están contenidas las trompetas y las copas. Y es inmediatamente seguido por la revelación o por el apocalipsis del Hijo del Hombre en poder y en gloria. Así que los sellos
son fundamentales y una parte importante de lo que significa el Apocalipsis. Bien, desde otro punto de vista, recordemos que los sellos son una simbología. Estos caballos, ¿sí? Se refieren a las señales de los tiempos. Y hemos visto acá que las señales de los tiempos son muy importantes. Dios siempre al hombre le ha dado sus señales y en este caso, efectivamente, Él empieza a mostrar todas estas señales para que los que estén atentos del tiempo de Apocalipsis, que es a los que está dirigido este libro, puedan ir mirando que efectivamente las señales se van cumpliendo, ¿sí? Recordemos que es una simbología donde los poderes demoníacos que en estos tiempos están sujetos bajo los pies de Cristo, en este momento, cuando empiecen los caballos, básicamente ellos van a estar sueltos. Y lo que quiere decir la simbología de los caballos es que ellos van a montar al hombre y el hombre nunca se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque recordemos que el hombre está embebido en su altivez, en su ambición de protagonismo y está además cada vez más separado de Dios. Así que el hombre no se va a dar cuenta de que está siendo montado, ¿sí? Y recordemos que también ahí va a haber una mezcla, ¿sí? Comienza una mezcla como en los días de Noé, entre las mujeres hermosas y espíritus de maldad. Esto lo hubo, y recordemos que la palabra dice que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. Estas son las señales. Entonces, efectivamente, al final, los 10 reyes, como lo vamos a ver, terminarán siendo una mezcla entre el hombre y estos seres demoníacos que van a tener la oportunidad de reinar por un tiempo. Entonces, los caballos, esta simbología es muy importante porque el hombre va a ser montado y no se va a dar cuenta, ¿sí? No los va a percibir. Como en estos tiempos nosotros también podemos darnos cuenta, esto dentro y tomando, ya podemos ver atrás, ver más atrás, las escenas las podemos ver espiritualmente. La gente del mundo está embebida en sus celulares, bueno, en todo lo que uno sabe y no puede entender qué es lo que está así, qué es lo que está pasando, ¿sí? Nosotros ya lo podemos percibir. Esto irá en aumento cada vez más y más. Recordemos que cada día el hombre se separa más de Dios y es por eso que cuando ya llegue al colmo, Dios dice, bueno, ya no hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues lo que el hombre siempre ha deseado, que tenga supuestamente el dominio, ¿sí? Él creerá que tiene las soluciones a los distintos problemas mundiales y por eso es que se van a desatar estos escenarios tan horrorosos en Apocalipsis, porque el hombre ya para aquel punto estará totalmente separado de Dios. Ya no hay nada, nada que los una, que una al hombre con Dios. Bien, el anticristo se hallará reinando sobre la tierra durante los primeros 3 años y medio de la última semana de Daniel. Pero recordemos que este gobierno de él va a ser en su forma humana y mortal, actuando pacíficamente y recordemos que él irá haciendo lo suyo durante estos 3 primeros años y medio que empiece a ejercer su gobierno, que será a hurtadillas, será algo muy conciliado, muy pacífico, y el hombre no se da cuenta de lo que está sucediendo, porque va montado en caballos. Bien, una vez que se abre el séptimo sello, entonces recordemos que dentro de esos séptimo sello están las trompetas. La característica de estas trompetas es que aún se mantiene la misericordia, ¿sí? Entonces, por eso es que estos juicios vienen únicamente en una parte, una tercera parte, la primera trompeta, que es cuando cae granizo, fuego, pero solamente una tercera parte de los árboles se quema,
la segunda trompeta, la gran montaña de fuego que cae sobre el mar y convierte una tercera parte de este mar en sangre. De la misma manera, esta estrella que cae, es la estrella Ajenjo, daña la tercera parte de las aguas y las amarga convirtiéndolas en ajenjo. Luego viene la cuarta trompeta, que hiere la tercera parte de los cuerpos celestes y oscurece la tercera parte. Entonces, aquí vemos todavía que hay misericordia. Y estas trompetas están dentro de del séptimo sello. Bien, aquí aparece el primer ay, ¿sí? Es una gran señal y tremenda porque le da paso a la quinta trompeta y es cuando se abre el pozo del abismo, que ya lo estudiamos a profundidad, donde salen todas estas langostas y básicamente van a herir a aquellos que no tienen la marca de Dios en sus frentes. Se avanza hacia el segundo ay y es cuando son desatados estos 4 ángeles que están dispuestos ahí para el día y la hora, ¿sí? Y ellos tienen una misión específica que es matar a la tercera parte de los hombres, pero notemos que es la tercera parte. Luego, entonces aquí hay un cambio, digámoslo así, donde viene este ángel fuerte que trae un librito ya más pequeño que este libro que se abrió de los sellos y trae, coloca sus pies en la tierra y aquí es donde se da el tiempo de los 2 testigos. Recordemos que hicimos un estudio genial de ver cómo aquí en estos 2 testigos es cuando se une prácticamente lo que quedó en suspenso en el tiempo de Hechos y viene aquí la continuación en Apocalipsis. Y luego, entonces, vienen la séptima trompeta. Esta séptima trompeta, entonces, contiene las 7 copas, que estas copas caen absolutamente sin interrupción. Ellas van una detrás de la otra, una detrás de la otra. Estas copas, ya aquí la característica es que ya no hay misericordia, sino que el juicio es directo. Entonces vemos la copa que cae sobre estos hombres, generándoles úlceras pestilentes, única y exclusivamente los que se marcaron con la bestia, entonces ya es un juicio específico, ¿sí? Ya viene la copa que cae sobre el mar para matar todo lo que hay, la que cae sobre los ríos, convirtiéndolo absolutamente todo en sangre. Y la cuarta copa, que es para quemar el sol en todo su furor. La quinta copa, que es muy específica, que va exclusivamente al trono de la bestia y su reino, y justamente para que aquí vemos es que se están cerrando los ciclos, como veíamos en el momento de las copas. Todo tiene su porqué. Dios en algún momento en su justicia, entonces da la oportunidad, pero aquí cierra, con un juicio justo y merecido. Por eso es que va específicamente sobre los que se marcan, sobre convierte las aguas, los mares y ríos, recordemos, es por toda la contaminación, porque el hombre transgredió los límites que Dios le colocó en algún momento, y este es el juicio de cerrar, ¿sí? Cuando se habla de ir sobre el trono de la bestia, aquí ya es el momento de cerrar el juicio que hay sobre él específicamente. Y recordemos la sexta copa, que es sobre el río Éufrates, donde se secará para dar camino a todos estos ejércitos terrenales y espirituales que van a guerrear prácticamente contra el Señor Jesucristo. No es el Armagedón final, es el Armagedón donde ellos intentarán dar una batalla básicamente contra Israel. Recordemos que el motivo para el cual ellos intentarán convencer a todas las otras naciones es que todo esto que está sucediendo, los juicios y todo lo que está pasando, según ellos, es por causa de Israel. Entonces, al igual que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, una nación que no tenía nada que ver
termina siendo afectada de una manera terrible. Y todo porque detrás de todo esto, por supuesto, hay cosas espirituales contra la ciudad amada de Dios. Aquí entonces se da este Armagedón, que por supuesto no prevalecen, y viene la séptima copa, que es ya donde sale del templo una voz diciendo, hecho está, hay relámpagos, hay transformación de la tierra, y lo siguiente que viene es ya el Señor Jesucristo visible en las nubes. Entonces, muy importante recordar que vimos los sellos, dentro de los sellos están las trompetas en el séptimo sello, dentro de la séptima trompeta vienen las 7 copas, cada vez con mayor intensidad y ya no hay lapsos de tiempo, sino los juicios ya están mucho más. Ahora vamos a mirar algunas grafiquitas que nos ayudan mucho a entender. Aquí es donde uno debe ir viendo si tiene claro lo que está pasando, si hay algo donde necesita uno profundizar un poco más. Entonces es importante recordar estos 7 años, que básicamente están divididos en la tribulación, los 3 primeros años y medio, y la gran tribulación. Hay eventos donde Dios dejó marcado dónde se da inicio a esta gran tribulación. Y lo primero es, ¿qué sucede en el cielo? Entonces, para arrancar este tiempo, cuando se da el toque de la séptima trompeta, y recordemos que hay ese anuncio de que viene el reino del Señor Jesucristo, lo primero que hay es algo muy importante y es el descenso invisible del cielo más alto del Señor Jesucristo a la bóveda celeste. Más adelante vamos a hablar un poquito de los tiempos y qué ha ocurrido en este primer lapso. Entonces, recordemos que el Señor Jesucristo primero baja del cielo más alto al cielo atmosférico, ¿sí? Y como consecuencia, nos mostraba ya la palabra, se ve el templo de Dios abierto en el cielo con el arca del pacto. Pero, ¿qué ha pasado acá en la tierra? Por supuesto, para que el Señor Jesucristo pueda descender, debe estar desocupado ya el cielo atmosférico. Eso quiere decir que ahí ya se debió haber dado la lucha de Miguel y sus ángeles y el dragón ya ha caído acá en la tierra con sus huestes más duras, las que están en los lugares celestiales, ya han caído acá en la tierra. Lo que vimos en el capítulo 12, que leíamos allá, Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón, no prevaleció, ¿y a dónde cae? Acá a la tierra. Por eso es la gran tribulación, porque ya él no está ya manipulando las cosas, ya no hay ningunas huestes sujetas a los pies de Cristo, sino ya todos están acá en la tierra. Y es ahí donde vemos que llama a la bestia, todos esos aspectos que vimos. Pero aquí lo que yo pues considero es para que uno vaya teniendo cosas claras. Bien, en este punto, recordemos, es que se da el arrebatamiento para llamado el hijo varón, que vimos allá el arrebatamiento, que recordemos que son esos vencedores que Dios los conoce y que aquí están los que están atentos y bueno, son los vencedores, son los que van a ser arrebatados. Por supuesto, aquí en la tierra, la caída de todos estos demonios y todo generan relámpagos, truenos, grande granizo, o sea, eso es lo que se ve acá en la tierra como consecuencia. Y algo muy importante, el dragón, el anticristo en este punto, aquí quiebra un pacto que él hace con el pueblo de Israel, de permitirles hacer todas sus ceremonias, sus ritos, etcétera, etcétera, y aquí él ya no les permite. Esas son las señales que dividen la tribulación de la gran tribulación. Recordar, siempre muy importante, que los caballos
ahí van a estar presentes el caballo del hambre, el caballo de la muerte, de todas estas cosas, y los avisos a las iglesias. Siempre, recordemos que en la primera parte nosotros vimos todos los avisos que se le estaban dando a los vencedores, a los que estaban o están en la jugada, se van a extender durante estos 7 años. Entonces, las guerras, las alianzas, el hambre, todo esto va a permanecer durante la tribulación y la gran tribulación. Aquí un poquito más detallado. Entonces, recordemos que en el tiempo de la tribulación, que son los primeros 3 años y medio, el anticristo y todo esto, viene un caballo blanco, que es un caballo falso, es un caballo que imita a la venida del Señor Jesucristo, y es un sistema de gobierno mundial, donde habrá un solo falso Cristo y un solo falso profeta al final de los tiempos de la semana de Daniel. Sin embargo, la palabra nos muestra que al principio va a estar ocupado por los falsos cristos y los falsos profetas, los cuales están simbolizados bajo esta figura del caballo blanco. Durante los 3 primeros años van a ser las alianzas, va a ser el tiempo en que el anticristo va a estar en su forma humana sobre la tierra. Él va a ser este hombre que va a ser muy carismático, que va a lograr mediar la paz mundial, ¿sí? Y todo esto es ya preparándose para cuando venga ya la última parte, ¿sí? Durante la gran tribulación, entonces recordemos que viene la 7ª trompeta y vienen las copas, que en esta parte es donde este grupo, esta compañía, la mujer que huye al desierto, es sustentada allí con el maná, que la palabra habla de un tiempo, tiempos y tiempo y medio, que son los mismos 3 años y medio, que es aquí donde la bestia tiene poder por 42 meses, el mismo 3 años y medio, donde se dan las 7 copas, donde viene la caída de Babilonia, que es un tema que vamos a trabajar luego, y los últimos 3 años y medio finales. Esta gran tribulación va a estar enmarcada, esta gran tribulación va a estar enmarcada, se me fue la paloma, por, no sé, se me fue la paloma, perdón, es que me mostraron aquí algo. Bueno, estas son como las características generales. Listo, bien. Hay unas consideraciones que Bullinger hace en su trabajo, dice que las 2 últimas trompetas y las copas estarán unidas. ¿Por qué? Porque es como si juntamos los 3 ayes, ¿sí? Que van a estar como señalados en forma consecutiva. Y recordemos que todo esto está dentro de una consideración. Dice que después de la última trompeta no existe ningún silencio en el cielo, no hay pausa, sino que se desarrollan los juicios, uno tras de otro, los juicios de las copas. Aquí podemos ver que los 3 ayes son terribles, o sea, cada uno va subiendo como de tono. Aquí el primer ay tiene que ver cuando el 5.º ángel toca la trompeta y se abre el abismo. Imagínense todos estos demonios saliendo en forma de langostas para matar a una tercera parte de la humanidad. Viene este segundo ay, que es cuando dice, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates, más demonios con mayor poder. Y lógicamente el tercer ay es cuando ya está sobre la tierra el dragón con todos sus aliados. Entonces ya nosotros podemos entender qué significan estos ayes, cómo Dios los está manejando, mirando, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay un cuadrito muy interesante que es donde hemos visto distintas partes y tal vez para mí este es como uno de las retroalimentaciones más valiosas que debemos tener claras, ¿sí? Entonces, dentro de todo lo que hemos visto en este tiempo de estos sellos, de las trompetas y de las copas, hemos tomado y tratado temas
muy importantes que se encuentran dentro de este apocalipsis y lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, aquí, pues, eventos muy importantes que se deben tener totalmente claro. Bien, viene un primer evento que es nuestra manifestación Epifaneia. Esta manifestación es invisible y básicamente se dará, eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que tenemos como consideración, cuando ya se cierre este tiempo de la gracia, pues Dios solamente sabe el momento, el día y la hora en que vamos a ser manifestados con Cristo. Por supuesto, esta va a ser una manifestación invisible, porque el mundo, o sea, Jesucristo no va a venir ni se va a ver, sino sencillamente nosotros vamos a estar allá, ¿sí? Y esa es la iglesia de los supra, arriba de los lugares celestiales. Bien, una vez que se haya hecho esta manifestación, vendría el arrebatamiento, que lo vamos a denominar arrebatamiento inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene otras partes. Algo muy importante. Ese arrebatamiento del cual estoy hablando es específicamente para el tiempo allá, el que estábamos hablando ahorita, para el hijo de la mujer, ¿sí? Aquellos vencedores que Dios los conoce. Nosotros hemos hablado ya básicamente, los que están dormidos, Dios sabe cuáles son sus vencedores, y los que estén vivos en ese momento, en el momento en que arranque o que vaya a arrancar la gran tribulación, en ese momento también es una consideración, porque solamente Dios conoce los tiempos, es en ese momento en que va a haber ese arrebatamiento inicial para ese grupo de vencedores que va a ir a la Jerusalén celestial. Esa es llamada la iglesia del primogénito. Y luego viene lo que nosotros denominamos un arrebatamiento final y visible. ¿Eso qué quiere decir? Que es ya cuando el Señor Jesucristo venga, aquí ya ahora sí haga su apocalipsis, su aparición, habrán unos que estén vivos en ese momento o los que hayan muerto durante estos 3,5 años, solo Dios sabe, que serán arrebatados y allá llevados con Él, ¿sí? Entonces, primera manifestación, viene la Epifaneia, luego viene el arrebatamiento del hijo varón de la mujer, que son estos vencedores, y luego viene cuando venga el Señor Jesucristo visible sobre las nubes, ahí va a haber otro arrebatamiento para otras personas, que los que hayan muerto durante los 3,5 años de la gran tribulación, y los que estén vivos, que Dios considere que sean arrebatados en ese momento, los arrebatará, y pues todo eso será visible en el sentido de que ven al Señor Jesucristo. Bien, sé que es un poco difícil, pero ahorita vamos a ahondar. Luego, recordemos que se da todo lo que sucede, el gran temblor, el cambio de la tierra, pero van a haber aquellos de Israel que pasaron por esa gran tribulación y que Dios les va a cambiar el corazón. Recordemos que también fue un grupo que hablamos durante unas clases de cómo será ese corazón que tenían de piedra, Dios les va a cambiar por un corazón de carne. Junto con ellos, con ese Israel disperso, van a pasar algunas naciones. Los que queden vivos, los que hayan podido, efectivamente también van a pasar a ese milenio. Y ellos también tendrán un cambio de corazón, las naciones, junto con los de Israel. Una vez tengamos todos estos grupos, ahí viene el milenio.
que es donde se da esa vida duradera, esa vida aionion. Y bueno, luego viene esa resurrección de justos, que es a grosso modo, viene el juicio del trono blanco, luego viene la resurrección de los injustos y lo que se denomina el lago de fuego. Hasta ahí. Luego, entonces, la palabra habla de cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, a grosso modo, están colocados, no es ni mucho menos la última tabla, no, es solamente como para tener una idea de los eventos que van, de los cuales hemos hablado. Juan nos ha hablado acerca de esta resurrección de justos, hemos hablado algo acerca del bema, del juicio del trono blanco. Entonces, sencillamente yo quise colocarlos ahí, pero sé que aquí hay mucha información. Sin embargo, podemos tener esta tablita y va a estar disponible ahí para uno irla teniendo como más clara cada vez. Por supuesto, aquí pues hay un tema de cuerpos, que no es ni mucho menos meternos ahorita, pero pues recordar que los vencedores, que ahí hay una línea específica para los vencedores, entonces ellos tendremos un cuerpo vivificante, ¿sí? De los otros cuerpos, pues la idea es no hablar porque no lo tengo claro. Y recordemos que estos vencedores, que somos aquellos que estemos en la manifestación epifaneia, aquellos vencedores de la Jerusalén celestial y aquellos vencedores que van a quedar sobre la tierra, nosotros todos vamos a tener un premio, una recompensa en el tiempo del milenio. Bien, entonces, solamente como para, ahorita nos devolvemos, miramos, un detalle para tenerlo un poco más claro, siempre que hablamos de la vida Ionian, es recordar que es un tiempo limitado, es decir, tiene un comienzo y un fin, y en este contexto, cada vez que se habla de la vida Ionian, es conectada al reino de los cielos, es decir, cuando venga el Señor Jesucristo a establecerse en la tierra. ¿Cuándo es ese tiempo? Durante el tiempo del milenio, ¿sí? Es decir, cuando el Señor Jesucristo se siente sobre su trono de gloria a gobernar con vara de hierro, ¿sí? Recordemos que en este mismo tiempo, en el milenio, también habrá castigo, ¿sí? Hay premios y también hay castigo, que lo vimos acerca del infierno y todo esto que va a suceder allí. Lo vimos, las personas que teniendo ya este corazón que es de carne, aún insistan en perseveren en no querer, ellos pues van a estar allá. Entonces es importante recordar que el milenio es un tiempo de recompensas, es allí donde se van a disfrutar las recompensas, pero también van a haber castigos, ahí en el Gehenna o en ese infierno que va a haber en ese tiempo. Entonces, pues yo lo dejo a consideración, sé que aquí hay algunas preguntas, pero es importante que nosotros ya vayamos manejando términos y tiempos para que no se nos enreden todas las cosas. Bueno, eso era lo que quería comentarles, que Dios les bendiga. Gracias. Juan. Sí, Amparo. Bueno, en una explicación de este tipo, pues me viene a la memoria justamente lo que estoy haciendo en este momento de los fundamentos de la verdad, que ahora he pasado a Isaías. Y Charles Wells nos repite siempre en su estudio que la cantidad de material que nos encontramos, el tesoro de las escrituras cuando se nos abre en el espíritu, es de tal magnitud, es decir, está tan repleta, pues que es normal que
tengamos que ir adquiriendo lo que él le llama hilos de verdad, porque si no es muy natural que todo esto nos confunda. ¿Por qué? Porque hay mucha información. Es decir, estas cosas se tienen que aprender espiritualmente, por eso dijo Jesucristo, hay que acoplar las cosas espirituales a lo espiritual y dejar la mente abierta al espíritu para que nos vaya explicando sus cosas. ¿Qué es un hilo de verdad? Pues un hilo de verdad, por ejemplo, vemos que lo primero que hay que abrir son los sellos. Entonces ahí ya tenemos una verdad. ¿Qué es por qué? Los sellos están cerrando un pergamino. El pergamino se doblaba y ese pergamino aparece en Apocalipsis 6 cerrado y cerrado con sellos. Esto nos habla de la ceguera mundial. O sea, nadie sabe lo que hay en ese rollo. Por eso Juan lloraba, porque no se encontraba a nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que pudiese abrir ese sello, sino que mantiene a la humanidad aquella venda que no entiende, que no comprende, porque le faltó conocimiento, efectivamente. Las causas de esto, pues las podemos ver en toda la Biblia. Ese es otro hilo de verdad, las causas. ¿Cómo es que se ha llegado a esta situación? Que no entendamos cuando leemos, que no veamos todo esto. Bueno, pues hay muchos avisos para no poner los ojos en los hombres. Y nosotros siempre nos hemos imaginado que si alguien nos va a explicar la palabra, pues es el hombre. Y por eso hemos ido a púlpitos, a maestros, a doctores de la iglesia, denominaciones. Hemos admitido un montón de convicciones. Y es cierto que nuestro Padre lo ha permitido y siempre ha estado detrás de nosotros. Pero todo esto se abre, digamos que ese pergamino que está con esos sellos, a aquel que se niega a sí mismo y da en su vida pues la oportunidad de que Cristo se vaya formando. Y ese es como un niño de pecho. Por tanto, todas estas cosas tienen que ser en ese crecimiento del Cristo que nos las va mostrando, como nos muestra ciertamente qué es esto de los sellos en el pergamino. Es la venda que tiene la humanidad. Y ciertamente se encontró a uno que gracias a su sacrificio, que es el propio Dios hecho carne, le arrebató y consiguió la victoria sobre su archienemigo, que es el padre de la mentira, es el padre de esa venda que cubre a toda la humanidad. Y es así mismo. Y esto entonces es cuando se llega al colmo, es decir, que nuestro Dios continúa sabiendo los que van a ser salvos en esta época de gracia, mantiene los poderes del archienemigo suyo a sus pies, por tanto en este momento está limitado, permite al hombre que siga su camino a la perdición, va separando a los que en un momento en su vida han visto que no tienen salida ninguna si no es el propio Dios creador de los cielos y la tierra, y Él es el que nos ha
mostrado todas estas cosas y nos las continúa mostrando. Esto es una obra y que, como habían dicho sus hombres, sus fieles, a través de los siglos, pues a medida que se fuese acercando el tiempo, iría dando más y más y más conocimiento, que es lo que está sucediendo. Y es maravilloso porque no os preocupéis si hay mucha confusión en todo porque es mucha información. Fíjate cómo vamos a dar la información de lo que está en un rollo cerrado, en un encuentro que tengamos tan limitado. No, tiene que ser nuestro Dios que nos los va mostrando. Y os digo una cosa, es lo más maravilloso que resulta de esto, es que ciertamente ahora que voy en Isaías, en donde se me está abriendo mucho el entendimiento de todo esto que Amparo ha estado exponiendo, pues cada vez me deleito más, viendo las Escrituras y viendo estos acontecimientos. ¿Qué son los acontecimientos del Apocalipsis? Que vemos que todo además está condensado en 7 años. No, pues es precisamente la apertura de la venda a toda la humanidad. Esto es lo que va a ocurrir. Es decir, ciertamente Dios va a abrirle el entendimiento a toda la humanidad y la única manera para conseguirlo son los juicios. Son los juicios. Ciertamente el primer sello abre el caballo blanco, donde se van a presentar muchos cristos falsos, como los vemos hoy. La solución de la humanidad está en sus manos, es gente muy buena, traen muy buenas intenciones y ciertamente esos van a obligar a la humanidad a que persigan sus directrices, su gobierno, a sí mismo. Y de hecho el hombre lo que procura hoy es exactamente pues un gobierno justo. Lo que se llama el reino de Dios en la tierra son ellos. Y esto tiene dos vertientes, es el brazo político, armado, y es el brazo religioso, así mismo. Y todos estos dos brazos, pues están naturalmente intentando conseguir el dominio de la tierra. Eso es muy fácil entenderlo. Y aquí entonces, cuando tengan este dominio, se van a presentar como realmente son. Es decir, habrá guerras. Habrá guerras con aquellos que no se quieran sujetar a sus dominios. Y nosotros podemos decir, bueno, guerras ha habido toda la historia de la humanidad, efectivamente. Pero hay otro hilo de verdad que nosotros podemos ir tirando para ver qué es la verdad que tiene subyacente. Entonces, el hilo que me estoy refiriendo ahora es la higuera, que es Israel, es el territorio de Israel. Es decir, no importan las guerras que puede haber en África, no importan las guerras que puede haber en Europa, no importa, sino hasta que se meta a Israel en el problema. Ahí las cosas cambian. Y ciertamente nuestro Dios nos dice que estemos siempre atentos a lo que allí está ocurriendo. Y esta guerra de Rusia con Ucrania se está extendiendo por Siria, se está extendiendo por Irán y se está extendiendo por todo este territorio donde ciertamente las cosas ahí cambian, porque ahí sí que pasan a ser escriturales.
Y ciertamente en los últimos días hemos tenido varios ataques de los palestinos en territorio de Israel, Israel respondiendo con misiles a Irán y Irán amenazando, como lleva desde hace un cierto tiempo, con despoletar una batalla nuclear contra Israel. Esto ya cambiaría mucho las cosas y ciertamente nos dice que estamos cada vez más próximos, nos dice que está el verano muy cerca. Bueno, pues todo esto está en esta simbología del Antiguo Testamento y del Apocalipsis, donde vamos entendiendo como los niños. Yo os aconsejo a que no guardéis o queráis guardar toda esta información, pero es cierto, como ha dicho Amparo, que sí, eso sí que espera nuestro Dios, que tengamos un espíritu de Berea, que tengamos lo que él llama los nobles. Y los nobles no son los intelectuales, no son los que saben griego y arameo. Por supuesto que hay hombres de Dios que tienen un conocimiento de esas lenguas que nos enriquece el contenido de las Escrituras y es maravilloso, pero los tenemos como simples instrumentos de nuestro Dios. Nosotros miramos a Dios y ciertamente Él entonces nos acerca los instrumentos que nos abren su palabra. Pero nuestro Dios no está limitado a que nosotros conozcamos el griego o el arameo o que veamos si una palabra tiene un significado más profundo, lo tiene, y cada vez vamos viendo más, pero ese es un tesoro que no es exhaustivo. Es decir, yo os puedo decir ahora que estoy trabajando el libro de Isaías y siempre que me voy a descansar, pues cojo el libro que más o menos estoy trabajando y bueno, me encanta, porque voy viendo con más claridad ciertamente lo que son las visiones o la profecía de Isaías. Curiosamente, en los fundamentos de la verdad dispensacional, pues comenzó llevando el orden de los libros según nos aparece en el canon de nuestras Biblias y la mayoría de las Biblias, por tanto comenzamos con Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, Josué, Jueces, Ruth, y fueron llevando. Sin embargo, ahora pasa a Isaías. ¿Y por qué? Es muy fácil comprenderlo. Porque Isaías fue un profeta que vivió en el tiempo de los reyes. Es decir, en el canon de nuestras Biblias, en el orden, pasa por una serie de libros, como es, por ejemplo, Job, Salmos, Proverbios, Cantares, y después tenemos a Isaías. Pero es que Isaías está profetizando en el tiempo de los reyes. Por eso es que en los fundamentos de la verdad dispensacional, Charles Wells muy sabiamente pasa efectivamente para ver más al detalle qué es lo que ocurría en este libro de Reyes y libro de Samuel y libro de Crónicas. Y es genial porque justo al principio del libro de Isaías, nosotros tenemos lo que son las visiones de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Veis qué hermoso
aunque el canon en su orden en las Biblias nuestras aparezca en este orden, pero bueno, es en el canon hebreo, ¿no? Isaías viene exactamente después del libro de Crónicas. Y Charles Wells, pues porque tiene más conocimiento, efectivamente, porque tenía un espíritu de Berea desde muy temprano, pues se dio cuenta y lo coloca. Pero es maravilloso porque entonces vemos que todo lo que Isaías tiene, dice Charles Wells, que debió de hacer este libro en la invasión asiria de Sennacherib, lo cual sucede, sabemos, en los días debió de ser posterior a Uzías, porque Jerusalén, Israel, nunca estuvo sujeto a una invasión extranjera, como lo de los asirios, hasta el reinado de Acaz. Por tanto, Acaz viene después de Uzías y él deduce que efectivamente el libro de Isaías está en la invasión de Sennacherib. Invasión esta que tiene una serie de profecías. ¿Qué es lo que le va a ocurrir a Israel con la... van a ser dispersos? Esto es lo que Dios les está avisando. Es hermosísimo ver las causas del aviso de nuestro Dios. Es muy hermoso ver cómo Israel, por mucho que nuestro Dios los cuide y los ampare continuamente y les dé sus victorias con sus enemigos, cómo ellos ciertamente se van apartando. Esto entonces lo utiliza también, y ahí utiliza el término los postreros días, y entonces ciertamente sabemos que esta profecía no solo es para el tiempo en que va a venir Nabucodonosor y los dispersa, sino que ahí entran las revelaciones que estamos aprendiendo del Apocalipsis, porque es de los postreros días. Y todo esto es maravilloso porque lo va haciendo este tal espíritu cuando nosotros desaprendemos y va formándonos la historia, de manera que cuando nos acercamos a las Escrituras, lo que estamos es haciendo como viendo la película de Dios, el propósito de Dios. Y nosotros muchas veces nos ponemos a ver una película, tenemos que verla desde el principio hasta el final, porque si cogemos 5 minutos de aquí, 5 minutos del medio y 5 minutos de un poco más adelante, pues es natural que no nos haga otra cosa en nuestros pensamientos que una gran confusión. Pero no, cuando es el espíritu y tú tienes ese espíritu de Berea y pides a nuestro Dios entendimiento, Él es fiel y justo para ir dándonos su película. Y naturalmente que la película de Dios supera con mucho todo lo que hubiéramos podido pensar o imaginar. Porque ciertamente en esa apertura de la venda de los ojos que tiene hoy la humanidad, que no consigue ver a nuestro Padre. Bueno, os puedo decir que hace 2 días yo estaba aquí trabajando en precisamente los fundamentos y recibí una llamada por Skype de aquel profesor que a mí me encanta como persona, que es Juan Mingorance, un gran filósofo español y que fue mi profesor y que ahora hablamos. No habíamos hablado desde el fin de año pasado. Y bueno, me preguntó por Heriberto, que es uno de los amigos con quien estuve el fin de año en Madrid, y me preguntó por él y le dije, pues creo que está conectado. Podríamos llamarlo y juntarnos los tres. Bueno, se pusieron a disertar acerca de, porque Juan Mingorance, al ser filósofo, tiene un programa de radio donde
ahora anda a exponer uno de estos filósofos de la antigüedad, que él decía que era muy complicado entenderlo, no era fácil, y trató de darnos una pequeña enseñanza acerca de lo que decía Engels, o como no me acuerdo bien, pero bueno. Bueno, qué cantidad de tonterías hablaban los dos. Porque Heriberto, que es un artista muy conocido en España, él trabaja haciendo decorados de películas de ciencia ficción, se pusieron a disertar sobre la eternidad y, y que todo era eterno y que ciertamente todo esto era una evolución. Entonces, hablaban también del paso de la muerte para un estado superior y, bueno, una cantidad de cosas que no os imagináis cómo intentaban explicar la creación, de cómo había salido con la explosión del Big Bang y que todo había sido. Y bueno, cuando me pidieron mi opinión, yo estaba muy calladito y le dije, bueno, yo soy mucho más sencillo, yo creo que hay un creador por detrás de todo esto. Y si hay un creador que haya hecho con este gran poder lo que nosotros conseguimos ver, no podemos tener esperanzas ningunas de comprenderlo. Él está muy por encima de nuestras capacidades. Y solamente Él es el que, si así lo quiere, se dará a conocer a cada uno. Es como hablamos el último día, es lo opuesto de lo que hace la humanidad. La humanidad se esfuerza en tener conocimiento, se esfuerza en hacer miles y miles y miles de obras para llegar más lejos y piensan en esa venda que el padre de mentira les ha puesto, que ya han ido, ya han llegado muy lejos. Y esto es lo que va a suceder de aquí a miles y miles y millones de años. Va a haber superhombres en la Tierra que tengan todo su dominio y todo el conocimiento y todo. Bueno, es increíble porque es como nuestro Dios nos dice, o sea, nosotros tenemos que estar atentos a las señales de los tiempos y gente buena, gente de muy buenas intenciones, con éxito en la vida, pero desvarían como sin nexo ninguno. Ninguno de ellos tiene bases para decir nada de lo que estaban afirmando. Bueno, pues el hombre sigue poniendo sus ojos en estos científicos, en estos filósofos. De ahí que nuestro Dios nos hable de los sellos. Este es el sello, fíjate, 7 sellos que ciertamente solo se podrán abrir, y ahí vemos la justicia de nuestro Dios y la misericordia. No, abre, va a abrir todo y lo va a abrir con juicios. Lo va a abrir con lo que el hombre quiere, con un gobierno que se presente en la solución de todas las cosas para la humanidad. Después, evidentemente, hará guerra con los que no le adoren. Esto con las armas que tiene hoy, nucleares, por supuesto que va a ocasionar un hambre increíble. De hecho, está escrito que los que mueran por espada, los que mueran por armas, serán mucho más bienaventurados que los que se queden muriendo de hambre. Morir de hambre es mucho más terrible. Y ahí vamos viendo entonces en esa apertura de los sellos exactamente cómo ha ido el hombre a la perdición. Y esto es lo que va a permitir nuestro Dios. Y esto es lo que está escrito. Y es difícil comprenderlo precisamente porque aquellas huestes invisibles de maldad que están ocupando esas regiones celestes, como vemos que nos dice nuestro Dios en Efesios,
van a caer. O sea que imaginaros el caldo, ahora se comprende todo lo que estamos viendo en el Apocalipsis. Y con ese vocabulario. Y vuelvo otra vez, si no nos hacemos como niños, todas estas cosas no van a crear más que confusión en nosotros. Pero acordaros que lo que hace la labor de este espíritu es precisamente separarnos y ver las cosas desde arriba. Y nuestro Dios entonces se manifiesta en este gran amor que tiene por cada uno de nosotros. Y es hermosísimo, porque ahora viendo Isaías, no os podéis imaginar la cantidad de cosas que hemos ido viendo y que se hacen cada vez más claras, cada vez más diáfanas, más lógicas y viendo efectivamente la gran misericordia de nuestro Dios en todo este tiempo en que lo han dejado. Él no es hoy en día más que un algoritmo, es un pensamiento nefasto de los débiles, de los que no tienen inteligencia suficiente, que somos nosotros. Y esto coincide con lo que está escrito. Es los pobres de corazón, son los humillados, son ciertamente los que se han negado a sí mismos, son los niños. Yo te doy gracias, dijo nuestro Señor Jesucristo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las diste a ver a los niños. De manera que es un tiempo maravilloso para estar firme en la obra que Dios va haciendo en nosotros. Yo antes estaba mirando porque hay una parte en Isaías, pero no la he encontrado, donde nos explica perfectamente cómo Israel se fue apartando, cómo Israel le llama su viña, la viña la cuidó, la labró, le puso un vallado, que es su protección, la cuidaban maravillosamente y sin embargo solo dio uvas agrias, uvas silvestres, porque ellos en aquella belleza que Dios les puso y que estaba por su objetivo que llevasen el conocimiento de Dios por la tierra y fracasó, pues efectivamente se comenzaron a dejarse llevar por los atractivos, por el cebo que les ponía el adversario con las naciones vecinas, con los ídolos, con las fiestas que hacían a sus dioses, con la prostitución que había en estas fiestas, y así se fueron separando de nuestro Dios. Ahora son los gentiles y las denominaciones gentiles que dicen que ellos son el verdadero Israel. No, los gentiles han fracasado de la misma manera. No hay ningún justo, ni uno solo. Y esto es importante si sacamos hoy esa deducción. No pongáis los ojos en el hombre, no pongáis en Juan Luis Molina, no. Nosotros no somos más que instrumentos en sus manos. Pero ciertamente el conocimiento viene de ese espíritu. Y eso es por lo que oró Pablo en Efesios, para que Dios, no él, ni tan siquiera él, sino para que el espíritu de sabiduría y de revelación os llenasen del conocimiento de él. Y ciertamente, pues en ese escudriñar, fijaros qué es esto de escudriñar y cómo se puede hacer. Voy solo a leer unos versículos al principio de Isaías. Y es increíble porque Isaías, mucha gente dice esto es la profecía
las guerras de los godos, o esto ocurrió con Roma, o no. Sin embargo, nuestro Dios, si somos mansos, vemos que son la visión o profecía de Isaías que vio acerca de Judá y de Jerusalén. Se acabó, aquí no hay más, es lo que os digo, el centro, y por eso nuestro Dios dice, estad siempre atentos a lo que ocurra en el territorio y en los días de estos reyes. Oíd cielos, la profecía es para los cielos. Qué curioso, ¿qué está diciendo aquí? Oíd cielos, no es un término de cualquier puesto aquí al azar o para que suene bien. No, es que los juicios caen sobre los que están en los cielos también, que sabemos que son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y son sus propias huestes las de nuestro Dios. Por tanto, le da aquí a Isaías una profecía, visiones, que quiere que también los cielos estén atentos. Y no solo la tierra. Es increíble, porque hay muchas cosas que van a suceder en el cielo. Como les dijo Jesucristo, ¿no? Si os he dicho las cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo vais a creer las celestiales? Pues por eso es que es tan difícil entender el Apocalipsis, porque ciertamente entran todos estos poderes espirituales a los cuales esta profecía tiene referencia. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, Señor, y dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Fíjate qué hermoso. Es increíble, esto fue lo que hizo. Los engrandeció, y cuando ellos estaban engrandecidos, habitando en un territorio que fluía leche y miel, pura y simplemente, se ensoberbecieron, se pusieron en altivez y efectivamente a disertar, como dice también nuestro Dios, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Esto vuelve a suceder en el Génesis, cuando la mujer intenta saber el bien y el mal por ella misma. Y ese fruto le pareció muy agradable a sus ojos. ¿No? ¿Para qué tengo yo que esperar de Dios lo que es el bien y el mal si yo puedo llegar y exactamente a ser sabio, y queriendo ser sabio se hicieron necios, los más necios? Yo no he visto conversación más necia entre dos personas consideradas muy inteligentes en el mundo. Un gran filósofo español, Juan Mingorance, podéis ir a buscar sus trabajos, tiene muchas páginas y programas de radio y de televisión en España, y Heriberto Muela Quesada, un artista que se llama de la movida de Madrid, es decir, de los grandes artistas de Madrid. Intervino en películas con directores como los de Alien, como los de La Guerra de las Estrellas, como un gran artista haciendo cosas impresionantes. Bueno, pues yo no he visto una conversación más estúpida, más tonta, menos lógica y con más desvaríos. Y todo esto es lo que está escrito. No tenemos lucha contra sangre y carne. Yo decía, qué lástima. Cómo ciertamente esta venda que ha puesto el padre de la mentira ha cegado a los hombres. Por eso dice nuestro Dios que harán lamentación cuando se haga el apocalipsis de Él, su presencia. Y viene con todo su poder y viene con todos sus ángeles. Imaginaros cómo no van a hacer lamentación, no solo su pueblo, sino también los gentiles. Es que esto es caerse la venda, esto es caerse el sello y quedarse pasmado. Esto es lo que va a suceder.
Es impresionante. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Es cierto que esto está escrito de Judá y Jerusalén. ¿Se puede esto aplicar a los gentiles? Por supuesto. No hay justo ni uno solo. Y esto lo sabemos por Romanos. Esto es específico de Judá y Jerusalén. Y ellos son los primeros que se deben ver interpretados aquí. Y ciertamente por el conocimiento que nos va a dar el Espíritu, que nos va dando, podemos también ver su interpretación si puede ser hecha en otra dispensación. Y claro que sí. El gentil es igual. Dios ha abierto la puerta a los gentiles, pero se han vuelto igual de necios que sus hijos de Israel, de Judá y Jerusalén. El buey conoce su dueño, dice el versículo 3, y el asno el pesebre de su señor. Esto es muy hermoso porque está hablando de Judá y Jerusalén. El buey se empleaba para hacer el surco en el campo, surcos derechos. Los surcos derechos en el campo que abre el buey se puede considerar el trabajo de abrir el entendimiento a las naciones, que como servicio pretendía que Israel llevase esa labor, serían los que labrasen la palabra de Dios, y utiliza dos animales de carga. Y él dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Además de compararlos con bueyes y asnos, y los pone superiores a Israel, Israel dice que son más ciegos que bueyes y que asnos. Ellos no me conocen a mí. No entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Veis? Estos son los sellos que se van a abrir en el Apocalipsis. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, fíjate en lo que se volvieron. Esto es, Él los engrandeció, los cuidó, los mimó, los fue llevando, destruyó a sus enemigos, les dio una tierra que fluye leche y miel y ellos se volvieron así. Y de cierto que podemos vernos también como gentiles hasta que nos negamos a nosotros mismos y dijimos, Padre, si no es tu obra en nosotros, no conseguimos. Y esto es lo que quiere Dios. Este es el corazón humillado. Él está con el corazón compungido. Dejaron a Jehová. No fue Jehová el que los dejó a ellos. No, dejaron a Jehová. Provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Qué hermoso, ya os he dicho, cada vez que veáis un término que podáis recordar de cualquier otro sitio, pues esto siempre tiene su ligación, porque esto es un libro, la unidad. ¿Dónde tenemos nosotros volverse atrás? En el Nuevo Testamento. Bueno, lo tenemos en todos los avisos que dan no solo Pablo, sino también los profetas de la circuncisión, los apóstoles de la circuncisión, de que vayamos a madurez, de que sigamos enfrente, de que no nos volvemos atrás. ¿Me entiendes? Por tanto, este es un aviso que no está solo escrito para Israel, sino que en el Nuevo Testamento también se nos repite. Olvidando lo que queda atrás, nos extendemos a lo que va adelante. ¿Qué es lo que va adelante? Lo que va adelante es Cristo, no es otra cosa. Lo que va adelante nuestro es Cristo. Cristo es el todo en la Biblia. Cristo es todo en todos. Y ciertamente lo que tenemos que hacer, ¿qué es lo que ocurre si dejamos a Cristo? Pues que nos volvemos al hombre.
Nos volvemos a nosotros mismos, nos volvemos a las costumbres humanas, nos volvemos a las religiones, nos volvemos a los preceptos humanos. Podemos ser muy religiosos. Si siguiésemos leyendo poco tiempo después, muy poco tiempo después, podríamos seguir, pero se hace demasiado largo y quiero terminar en 2 minutos. Todo esto sucede en el versículo 10. Llega, la corrupción es tal que los llama a Judá y Jerusalén príncipes de Sodoma, no Sodoma, sino príncipes, es decir, lo peor de Sodoma, los príncipes, no el pueblo, sino ya príncipes de Sodoma. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Impresionante, esto es apellido, es adjetivos que utiliza nuestro Dios. Uno dice, ¿cómo es posible? Es posible, ciertamente, después de todo lo maravilloso que había sido nuestro Dios con ellos, ¿cómo pueden ser? Y esta es la historia de la humanidad. Allí los ha llevado su querer sabios y el dejar a Jehová, dejar al Señor. Así somos, ciertamente, a esa corrupción llegamos. ¿Para qué me sirve, dice el versículo 11, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Eran religiosos, como cuando el Señor Jesucristo se presentó aquí, en la tierra. Pero nadie con el corazón compungido, dejando que Dios y que en Cristo hiciese su obra. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y sin embargo, todo esto estaba escrito en Levítico. Es curioso. Pero cuando las ceremonias y los ritos toman solo el lugar de un regulador de conciencia, ¿qué quiere decir esto? Pues, bueno, yo conozco a mucha gente que tiene una semana viviendo totalmente apartado de nuestro Padre, viviendo conforme le dicte su corazón, pero el domingo tiene que cumplir con el rito, el sacrificio de ir a misa. La misa precisamente significa eso mismo, sacrificio. Y esto le sirve a su conciencia para engañarse y decir, ya estoy haciendo la voluntad de Dios. Por tanto, bueno, pues esto es lo que estaba ocurriendo aquí. Estas son cosas que estaban escritas, pero todo por detrás tenía un trasfondo donde ciertamente Dios les enseñaba la verdad. Él no quería los ritos, ni los bueyes, no me traigáis más vanas ofrendas de incienso, me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, ¿qué significa esto? Cuando pidáis cualquier cosa, nosotros extendemos la mano para recibir. Esto es, cuando le extendemos a Dios la mano, se puede decir que también es la oración. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Pero no voy a misa, Dios, pero no he ido en peregrinación a tal sitio, pero no hago yo esto, pero no, yo no como carne, yo no como esto, yo no como aquello, yo... Y esta es la justicia del hombre. Y esto es mismo exactamente volverse atrás y no dar lugar a la obra de Dios dentro de ellos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos.
Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y os digo, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a escuchar, vamos a leer muchas cosas de estas, y tú dices, Padre, entonces que yo me quite esto. Y, y entonces él amorosamente nos explica, yo sé que tú no puedes. Por eso te he puesto un sustituto. Pero veis, o sea, lo que se hace maravilloso es que ahora vamos escuchando al Espíritu y Él nos va explicando lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir efectivamente de aquí a muy poco tiempo, porque el colmo está llegando, cuando Él diga se acabó, vamos a abrir los sellos. Vamos a abrir la venda y lo va a hacer ciertamente con los juicios. ¿Y qué ocurre? Por eso dice que es todo en 7 años, pues porque es uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, a cual más grave y más grave, más grave, y ciertamente el hombre va a dejar de poner sus ojos en la humanidad, porque van a caer como todos sus vencedores, que son ciertamente el remanente a través de todos los siglos, en los cuales ha llegado un momento en que se han dado cuenta, Señor, yo no puedo. Se han negado a sí mismos y han creído a Dios que la única obra perfecta y que cumple su ley perfectamente es Cristo en nosotros. Bueno, muy bien, Juan, muchas gracias. Excelente. O sea, me encanta poder mirar todo esto con la venda. Se puede hacer esa buena comparación. Bueno, muy bien. Eh, como dice Juan, pues es una retroalimentación para volvernos a ubicar y poder continuar con el tema que traemos de Apocalipsis. No sé si alguien quiera decir algo más o ya podemos cerrar. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguien desea cerrar con una oración, por favor? Micrófonos abiertos. Yo cierro con una oración. Gracias, nosotros.